Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Emprendimiento by Set y Hospitalidad Emprendedora. Hoy vamos a hablar acerca de crear experiencias gastronómicas memorables, con creatividad. Y para eso tenemos a Gemma y Paul. Bienvenidos, ¿cómo están? Un placer estar aquí y súper bien, la verdad. Un placer también. Para mí ha sido como volver al pasado, estar aquí en el CET como exalumna y para mí cuando nos llamaron para hacer este podcast me emocionó mucho venir. Genial. Empecemos entonces, preséntense, cuéntenos quizás desde ese momento del grado, lo que estudiaron aquí en el SET hasta ahora y también coméntenos acerca de sus proyectos, qué es lo que hacen. Gemma, Vale, empezamos contigo. pues bueno, yo soy Gemma. Hoy lo pensaba, ¿no? 10 años que empecé a estudiar en el CIET. Empecé estudiando el grado de dirección eh, hotelera, Ok. pero me di cuenta cuando estaba en mitad de la carrera que no era lo mío. Y entonces decidí hacer el cambio de especialización y terminé haciendo dirección turística. Y cuando terminé la carrera, yo como soy de tierra de vinos, soy del Penedés, me di cuenta que en ese momento, en el 2016, había una gran apertura al enoturismo, algo que para mí formaba parte como de mi ADN, ¿no? Porque para mí el paisaje de donde vivo es mi forma de ser y cómo yo vivo el año, ¿no? Entonces, mi primer trabajo real en el mundo, bueno, en el sector turístico fue en el Museo del Vino de Cataluña. Ahí empecé mi carrera, después trabajé en una bodega en Parés Baltà que me enseñó realmente cómo se vive el vino, todas sus fases, desde la vendimia hasta la parte final, que es la comercialización del vino. Mi hermano es enólogo, entonces decidí que quería aprender más y más y volví al CET para estudiar el diploma superior universitario de sumillería y estuve 2 años aquí. Para mí fue como un regalo volver a la universidad porque volví con una idea mucho más clara de lo que quería hacer, ¿no? Porque al final el sector turístico es un abanico muy amplio, tienes muchas oportunidades, muchas direcciones y para mí vi que el vino era mi motor. Entonces mi pasión se envolvió en eso. Estuve trabajando como directora de no turismo en esa bodega durante 3 años y bueno, luego decidí parar un poco porque con 25, no, bueno, no sé, me pilló la crisis existencial. Me fui de viaje y cuando volví me di cuenta que quería hacer algo por mí misma y lo hice durante la pandemia. Lindo momento para empezar. Sí, lindo momento, chungo también. Un buen momento para parar. Sí, yo antes le comentaba a Paul cuando nos hemos conocido que cuando estudiaba el grado de dirección turística cogí la optativa de emprendeduría, en catalán, perdón. Y no sé por qué la cogí, esa asignatura, pero fue la única de toda la carrera que saqué un 10. Ok. Ya había una señal. Y recuerdo que un ejercicio que nos hizo el profesor, que era Marc, fue escribirnos una carta para mi yo de 10 años. Y en esa carta escribí que yo nunca sería emprendedora porque yo quería disfrutar de la vida. Y como mis padres eran empresarios y les veía sufrir y no pudieron pasar mucho tiempo conmigo cuando era pequeña, yo no quería ser empresaria, sino quería trabajar disfrutando de algo que me gustase, pero no quería una responsabilidad tan grande. Y 10 años ahora, tengo una empresa, soy emprendedora, pero vivo la vida que quiero vivir. Entonces, mi empresa, la explicaré luego, pero se basa en hacer vivir a la gente un momento de bienestar, de disfrute y de conectar con nuestras raíces. Genial. Qué guay. Bueno, yo soy Paul. La verdad que en la carrera nunca saqué dieces, pero siempre tenía una pasión que desde bien pequeñito me ha encantado cocinar
y probar restaurantes. Mis padres, por la suerte, siempre me han inculcado el hecho de querer salir a comer y a cenar fuera desde bien pequeñito, y tenía muy claro yo a los 10, 11 años que quería relacionarme por el mundo de la gastronomía. Estudié aquí en el CET en el 2014, fui la primera promoción del grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas, que te daba una visión mucho más holística de todo lo relacionado con la cocina, con la ciencia y con la empresa, ¿no? Después de acabar la carrera, dije, o hago un máster o me pongo ya a trabajar. Así que me puse manos a la obra, me puse a trabajar. Estuve 3 años en diferentes grupos de restauración de Barcelona. Estuve en el grupo Tragaluz, en el grupo Peralada, que me dio lo tangible, ¿no? El saber cómo funciona una cocina desde dentro. Sí que es cierto que yo no quería estar siempre, toda mi vida, entre 4 paredes en una cocina. Siempre tenía el pensamiento de algún día voy a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Después de ahí gestioné una cocina. ¿Qué pasa? Que vino la pandemia, ¿no? Y ahí me replanteé un poco muchas cosas de mi vida, sobre todo a nivel profesional, que es verdaderamente lo que quería hacer. Así que dejé como el mundo más de la cocina, de la restauración. Estuve en una startup casi 2 años que se llama Quick, que la verdad que trabajan súper bien, que hacen bases de cocina totalmente naturales para aprovechar y darle tiempo al cocinero, que no tenga que estar haciendo 8 horas un sofrito. Estaba muy bien, estaba muy cómodo, con un horario súper bueno, que es lo que no había tenido antes, un disfrute, la verdad, pero algo dentro de mí me removía, ¿no? Cuando estás enamorado y tienes mariposas en el estómago, pues un poco relacionado con el mundo del emprendimiento. Y ahora, pues al final del día hago tortillas, estoy muy contento. Tort es una marca de restauración especializada en tortillas de patata en diferentes formatos y combinación de sabores. La idea me nació en el sofá de mi casa, abrí Globo, me apetecían tortillas, estaba cansado, pero no quería cocinarme una tortilla. Y vi que todas las marcas que habían en Globo y en Uber Eats eran demasiado tradicionales a nivel de formatos y a nivel de comunicación, ¿no? Siempre pensando que la tortilla tiene que estar en el centro de la mesa y es la tortilla de la abuela. Nosotros precisamente le hemos dado la vuelta a eso y hemos hecho una marca con un target público joven de 20, 35, 40 años, una marca muy divertida a nivel de comunicación y con unos formatos que te recuerdan a los tradicionales, como puede ser el formato para compartir en el centro de la mesa, pero también darle mucha importancia a lo que es la tortilla de patata, ¿no? Tenemos el formato individual y el formato más diferente, que es el de la tortiburger, ¿no? Toda la vida nos hemos comido hay un bocata de tortilla. Cuando estábamos hace 3 años atrás, en el abril del 23, que fundamos la marca, ¿por qué no poner la tortilla entre 2 panes de brioche con algún topping y diferentes salsas y hacerlo más atractivo de un plato tan tradicional? Coméntanos también un poquito más Sí, acerca de tu sí, proyecto. porque no lo he explicado. Mi proyecto se llama Caram Caram. Es una expresión que usamos en Cataluña cuando algo nos sorprende. Nosotras, Clara Soler, que es mi socia, y yo, ella venía del mundo de los rodajes cinematográficos, es directora también de anuncios publicitarios, pero su pasión también era el mundo del vino. Y entonces nos dimos cuenta durante la pandemia que 2019, para explicarlo bien, 2019 fue un año récord en el Penedès a nivel de facturación de enoturismo. Es decir, estábamos creciendo muchísimo, teníamos muchísimos grupos corporativos, el sector MAIS estaba en auge, las bodegas se estaban empezando a especializar en hacer enoturismo, lo veían como un segundo negocio aparte de hacer vino, porque es así, enoturismo es otro negocio. Y nos dimos cuenta de una cosa, y es que cuando recibíamos un grupo en una bodega, estábamos 1 hora o 45 minutos explicando al cliente la importancia del terruño, la importancia de cómo la vid tiene que crecer, el sistema ecológico, el respeto por la uva, la identidad, si haces cava, pues la larga crianza, la paciencia, el amor que hay detrás, ¿no? Y hacíamos una cata donde intentábamos conectar con lo sensorial, con el cliente, pero para mí el mundo del vino siempre va acompañado de la gastronomía, porque para mí comer y beber es un placer. Entonces no era concebible para mí, para Clara, que después de 45 minutos o 1 hora de speech
acompañar a una copa de cava con unas chips o unas aceitunas o unas galletitas saladas. Porque había productos en el territorio que podían encajar y elevar el producto del que yo estaba hablando, que era una copa de vino, una copa de cava o un espumoso. Entonces empezamos a buscar esos pequeños productores que tenían una historia singular, que gracias a ellos los artesanos siguen vivos. Y cuando íbamos buscando estos productos diferenciales, nos sorprendían cada vez más lo que teníamos cerca de casa y no conocíamos, ¿no? Por eso viene Caram Caram, porque todo lo que buscamos, seleccionamos y traemos a la mesa cuando hacemos una cata es algo que te sorprende, una historia, un relato. Y de aquí nace la marca. Y ahora mismo nos dedicamos a hacer eso, experiencias vivenciales para conocer el territorio y su gastronomía en Cataluña, dar voz a los artesanos, poner en valor el producto y el kilómetro cero y sobre todo cuidar lo que es nuestro futuro, porque sin sector primario no hay futuro. Entonces, nuestro valor es ese. Trabajamos para sector público, hemos trabajado para la Generalitat de Cataluña, trabajamos para múltiples ayuntamientos. Nosotras hicimos y nos presentamos a unos premios en Barcelona Activa, en el Futurismo, el programa de turismo. Ganamos ese año que nos presentamos y eso nos impulsó mucho. Y ahora estamos trabajando muchísimo con MAIS, corporativo, para empresas, incentivos, team buildings y para dar a los empleados una forma de conectar más real. Antes de seguir, te pedimos un pequeño favor. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si te gusta la innovación aplicada a hospitality y crecer como profesional, Y te gustaría saber hacia dónde está yendo el futuro de nuestro sector, entonces suscríbete aquí en YouTube, en Spotify o donde sea que nos estés escuchando. de esa manera serás el primero en enterarte de todo el contenido de valor que estamos creando. Y nos ayudarás a crear episodios cada vez más útiles para ti. Ahora sí, seguimos con el contenido de este episodio. El mundo maíz que ahora está retomando un poco ese crecimiento que tenía pre-pandemia, que luego bajó, pero creo que ahora en el mundo del turismo se está hablando mucho acerca de cómo lo personal y las reuniones personales y el mundo maíz está nuevamente agarrando protagonismo. Ambos han mencionado experiencias gastronómicas y han creado experiencias gastronómicas en sus empresas, en sus proyectos, desde la perspectiva que tienen ustedes o el recuerdo, lo tradicional, su conexión con la tierra. ¿Qué es para ustedes una buena experiencia gastronómica y cómo lo están tratando de trasladar en sus proyectos? Y también, si por ahí podrían relacionarlo, si para ustedes hay algún otro proyecto o alguna otra experiencia gastronómica que os inspire o que os haya inspirado en algún momento y que puedan por ahí decir, para mí esta empresa o este restaurante tal hace una buena experiencia gastronómica. Es un buen melón esto, porque al fin y al cabo yo creo que ahora mucho del público busca esto, experiencias, no solo un producto que esté bueno o malo, eso ya es un poco también muy subjetivo, pero que todo lo relacionado con la marca, el concepto, sea precisamente una experiencia global, ¿no? Yo tenía muy claro desde un principio, desde el sofá de mi casa, que tenía un plato súper cultural, como es la tortilla de patatas, un plato que gustaba mucho y qué íbamos a hacer nosotros diferente, qué era esa experiencia que podía primar a nivel para atraer precisamente al público y que quisiese venir a probar nuestras tortillas o quisiese venir a nuestro local o cómo te voy a convencer a ti para que te pidas un Globo y un Uber Eats y pidas una torta, ¿no? Entonces, a nivel de esto, nosotros sobre todo al principio era producto, ¿vale? Producto de algo súper tradicional, hacerlo un poco más diferente y atractivo, no solo una tortilla en el centro de la mesa. Y después, sobre todo, que la comunicación no fuese y no nos transportase a la abuela, ¿no? Uno de nuestros lemas es que tu abuela estaría orgullosa de nosotros si traes una torta a casa o si vienes al local, ¿no? Diciendo que no vamos a competir nunca con las abuelas porque las abuelas hacen la mejor tortilla del mundo mundial, ¿no? Pero que ahora también estamos nosotros en eso. Entonces, para mí, sobre todo, cuando tienes un espacio físico y quieres transmitir todo esto, es desde que entras por la puerta hasta cómo te recibe el camarero o el responsable, hasta cómo tienes los cubiertos, la música, la iluminación, todo el contexto global que hace que la experiencia pueda ser redonda, memorable
o salgas del local y digas, bueno, ha estado bien, pero sin más, ¿no? También yo creo que experiencia significa el que cuando tú sales de un restaurante o de un espacio físico o de donde sea, se lo cuentes a la persona, a tu amigo, a tu familia, decir, mira, he estado aquí y ha sido espectacular. O sea, es un cómputo de muchos filtros, que por eso es tan complicado el mundo de la hospitalidad, de la restauración, porque hay tantas cosas a tener en cuenta, que es lo que forma una experiencia completa. En mi caso, repito una palabra que Paul ha dicho, que es, para mí, para que una experiencia sea buena, tiene que ser memorable y tiene que ser auténtica. Porque antes escuchaba a mis compañeros, ¿no?, que has entrevistado, que hablaban más de términos tecnológicos, de inteligencia artificial, que es una realidad, nos va a hacer la vida más fácil, nos va a hacer ganar tiempo y ser más efectivos, pero no tenemos que olvidar que somos personas. Y las personas tenemos sentidos, nos emocionamos, que es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Entonces, para mí, cuando una experiencia te emociona, te hace sentir, te hace recordar algo, es cuando es buena. Un ejemplo muy rápido. Hace 2 años conocimos unos productores de trufa. Y me dijo el productor, yo quiero que la gente pierda el miedo a la trufa, porque es un producto difícil de conseguir, temporal. Es un producto que mucha gente rechaza, porque desgraciadamente se han prostituido, si se puede decir la palabra, cuando se ha traído con producto químico para recordar su aroma. Y él me dijo, ayúdame a crear algo para que yo pueda dar esta trufa a un cliente final y que la goce como yo lo hago en casa. Y le pregunté, ¿y cómo lo haces tú en casa? Me dice, muy fácil. Ahora no me saldrá, puede ser en castellano, pero la rayo hasta que se termine sin pudor. Y dije, vale. Entonces, como yo no soy cocinera, que soy sommelier, dije, voy a buscarme un chef que me haga un menú completo de arriba abajo, donde haya siempre trufa, pero donde el cliente se pueda añadir la trufa que quiera al plato. Barra libre. Y ese producto le llamamos distrufar. Entonces es una mesa compartida para 20 personas donde la gente llega a casa del productor, se le explica cómo se forma la trufa, cuánto tarda, cómo los perros son entrenados, palpan las trufas, las tocan, las huelen, la catan sin nada, se dan cuenta que no tiene sabor, sino que es el aroma, la pureza que eleva los sabores, y les ponemos las trufas en la mesa con ralladores y ellos mismos se lo gozan, maridado con vinos, explicando por qué, cómo elevamos esto, cómo... La gente, una señora me vino y me dijo, es la mejor experiencia gastronómica que he hecho en mi vida. Y me he sentido feliz y he estado con gente que no conocía en una mesa, hemos terminado intercambiando los teléfonos y para mí eso fue memorable, ¿no? Y eso es lo que intentas hacer, que la gente conecte de verdad, pero con lo que es real. Solo nos estás escuchando en podcast, te estás perdiendo de gran parte de lo que hacemos. Y es que cada semana enviamos una newsletter gratuita con todos los contenidos y noticias relevantes de IA aplicada a hotelería y turismo. Ideas que analizamos, experimentamos y filtramos para ahorrarte horas de ruido. Además, ganarás acceso a contenido exclusivo, acceso prioritario a eventos y otros recursos que no compartimos en redes. La suscripción es 100% gratuita. El enlace está en nuestra web y te lo dejamos en la descripción del episodio. Entra y forma parte de nuestra comunidad. Te esperamos ahí. Hay mucho storytelling en lo que ustedes hacen, mucha narrativa, con lo auténtico, pero ¿qué otras características hay
para diseñar una experiencia memorable? Una experiencia que alguien quiera compartir, que quiera ir y contarle a sus amigos, que quiera hacer la foto, compartirlo en Instagram, que es un poco también lo que buscamos como creadores de experiencias, ¿no? Mm. Que la gente se entere. ¿Qué otro checklist hay para crear una experiencia que sea memorable según ustedes? Pues ahí es que son tantos factores, depende muchísimo de la ubicación donde estés. No es lo mismo, por ejemplo, y yo soy muy incipiente en esto, sobre todo en el personal, ¿no? Y la filosofía que tú tengas, sobre todo como marca y cómo quieres proyectar eso a las personas que al final reciben cada día a tus clientes, ¿no? No es lo mismo. Nosotros tenemos un concepto un poco más fast casual, no operamos como restaurante tradicional, sino que tú vas al local, pides y pagas a través de un QR y te damos el servicio en la mesa, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí no es lo mismo que tú como cliente, si es la primera vez que vienes, entres por la puerta y te sientes a la mesa y no te digamos nada, a que te sientes en la mesa o que vengas a la barra, te acompañamos, te explicamos el concepto, te explicamos qué es lo que vas a comer, cuáles son nuestras tortillas favoritas o cuáles son las tortillas que más salen, y ahí ya estás haciendo una conexión con el cliente para que se sienta mucho más agradable cuando no le estás dando un servicio de restaurante más tradicional, ¿no? Que te va a venir el camarero y te va a tomar nota, sino que ya son pequeños valores añadidos que hagan también mucho que la experiencia sea esa experiencia que buscamos que toda sea completa, ¿no? Y aparte después ese cliente que quiere hacer la foto, pues sobre todo pensar lo que la marca está transmitiendo, sobre todo en el mundo digital, que nosotros estamos más en el mundo digital, a través de las redes sociales, con contenido y demás, intentar todo eso transportarlo a nuestro espacio físico, ¿no? Saber muy bien qué es lo que queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar, y después que el cliente vea, una vez nos ha captado a través de esa red social, que es donde está nuestro target de 35 o 40 años, que nos busca y nos conoce a través de ahí, intentarlo hacer lo mismo bien que estamos haciendo en el espacio físico. Pues desde cómo están puestas las luces, desde el decorado, absolutamente todo, ¿no? Y que sea una experiencia súper completa. Hay muchos puntos que comparto con Paul y mira que hacemos cosas súper diferentes. Para mí, el checklist empieza. Bueno, hay como dos cosas que están en el primer sitio, pero el espacio donde haces tu evento es muy importante. Eso puede marcar una gran diferencia, ¿no? Como os decía, las luces, el decorado, ¿no? Para mí no es lo mismo hacer una cata en medio de una iglesia que en medio de un viñedo. Cambia. Entonces, el espacio es muy importante, escogerlo con un sentido. Luego, para mí, en nuestro caso, ¿qué producto escojo y por qué? Siempre hay que tener una coherencia. Tú has dicho la palabra mágica, storytelling. Mi empresa se basa en el storytelling porque yo no produzco nada. Yo selecciono y creo. Entonces, para mí el producto es base. Y tercero, igual de importante que la 1 y la 2, es las personas. ¿Quién explica? ¿Se lo cree o no se lo cree? Porque depende de cómo te hagan el relato, estás o no estás dentro. Entonces, muy importante. ¿Cómo consigo ese momento wow, ¿no? Que la gente va a hacer la foto y la va a colgar en Instagram? ¿Cómo preparo el espacio? ¿Cómo he preparado el plato? Los detalles marcan la diferencia. Nosotros tenemos un producto que llamamos el festín, que es una mesa vestida de producto que es tan apetecible a los ojos que solo te empachas de verlo. Entonces, es importante cuidar los detalles, ¿no? Eso es lo que hace que la gente ahora sea instagrameable. Entonces necesitas crear, y a mí me encanta la belleza, entonces es como, vamos a hacerlo bonito. Es muy importante hacerlo bonito, porque si no, no tiene, la gente come por los ojos. Es así, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo bonito. Y si esto tú lo cuidas, si tienes buen producto y las personas que lo relatan son buenas, éxito.
Desde la taza de café que te estás tomando, si lleva tu logo o no lleva tu Ujú. logo, si haces una colaboración, ahora que está pues de moda y en auge el Specialty Coffee, tienes pues un puesto de café y haces las tortillas, pues que aparezca tu nombre y el suyo, el cómo lo vendas. Por eso también es tan complicado a la vez, porque es un negocio en la hospitalidad y la restauración todo tan intensivo en personas, ¿no? Y en esos pequeños detalles que marcan la diferencia, que no son tonterías, sino son fundamentales. Y que son varios los detalles. Ya hablemos un poco acerca de esos desafíos del emprendimiento, del tener una empresa, del gestionar personas, del gestionar eventos, imprevistos. Em, ¿Qué es lo que no se esperaban del emprendimiento que ha sido por ahí un desafío o el mayor desafío que han tenido en este tiempo? ¿Cómo lo sortearon también? Porque creo que al comentar un poco esos desafíos o esos errores que cometemos y el cómo los solventamos, hay un montón de aprendizaje ahí. Si Mm. nos quieren compartir algo de ello, porque no todo es No, que va. hermoso, bonito, No, detalles, sino también detrás hay un montón de trabajo. desde fuera se ve muy bonito, ¿no? Que te dicen, ostras, estás teniendo el restaurante lleno, estarás ganando un montón de dinero y frena, que si te empiezo a contar un poco todo lo que tengo que sortear cada día, es muy complicado. Para mí, el máximo desafío es que cada cliente, cada tortilla es un examen. O sea, no. Y la primera vez que yo puedo hacer las cosas bien es como el único que examen, la primera impresión es el único que tengo, ¿no? ¿Cómo te voy a convencer a ti, lo que decía antes, ¿no? De que vengas a probar mi tortilla y no vayas a la tortilla de al lado. Que te estoy ofreciendo yo algo diferente a nivel, pues lo que estábamos comentando de experiencia, de marca, de producto, de todo, para que vengas a mi local o te la pidas, estés un día en casa viendo el partido de fútbol y te quieres pedir una tortiburger como la nuestra, ¿no? Entonces, para mí yo creo que el reto principal es ese examen constante diario de que todo salga bien, porque en restauración al menos tienes muy pocas oportunidades para que el cliente vuelva. Y no solo captar el cliente, sino precisamente que el cliente después primero hable de ti, hable bien, porque las personas a veces hablamos más peor de las cosas que no mejor de lo que hemos tenido, de lo que hemos vivido, y después que sea capaz yo también de que cuando pienses en tortilla, pienses en mí otra vez, ¿no? No es el hecho de que vengas una vez, sino que vengas, repitas y vuelvas y vuelvas y vuelvas, ¿no? Esto es sumamente complicado y creo que es el mayor reto de cualquier marca de restauración o enfocada hacia el consumo, de que captarte, pero aparte de captarte, que vuelvas, ¿no? 100% contigo. A mí mi pareja me dijo una vez, muy bien que hayas vendido tu primera cata, pero si te vuelve a contratar, lo has hecho bien, ¿no? Entonces, comparto ese desafío. Yo estaba pensando y creo que uno de los mayores desafíos que he vivido ha sido combatir mi pelea contra el síndrome del impostor, porque en el sector del vino hay muchísimas personalidades importantes, personas a las que admiro, personas que me han inspirado, y cuando yo salía, ¿no? Como a hacer el show, pensaba, claro, es que al final yo estoy explicando lo que ellos hacen, ¿sabes? Y no me han contratado para que lo represente. Yo he escogido su producto para hacerlo. Entonces, el creerte este papel de comunicadora, porque al final me digo esto porque a mí me han dicho, es que eres muy buena comunicadora. Nos lo han dicho a mí, a Clara, ¿no? ¿Por qué ha triunfado Caram Caram? Porque sois personas cercanas. Entonces, atribuirte un título que tú no te has dicho en un inicio es heavy. Y el mayor también desafío que he vivido ha sido el crecimiento personal tan grande que he hecho en estos 6 años y el sentirme capaz de todo. El otro día fui a ver El Mago Pop. Bueno. Y yo, mira, esto de la magia, ¿qué te quieres que te diga? Bueno, me hace gracia, pero pensé, este tío es un crack. Me motivó, porque pensé, cada día tiene lleno. Cada ticket son 100 euros.
había 1000 personas en ese teatro. Ha comprado un teatro, ha comprado los derechos de Maricel, ha ido a la otra punta del mundo a hacer magia. Este tío y hace magia. Y es como, todos podemos hacer lo que nos proponemos, ¿no? Y cuando emprendes, cuando tienes un negocio, cuando tienes que tomar tus decisiones, es lo que has dicho, ¿no? Cada tortilla es un examen. Para mí cada cliente es un examen, cada cata es un examen, ¿no? Mi pareja siempre me dice, ¿por qué te pones nerviosa? Si lo vas a hacer bien, si ya lo sabes. Digo, bueno, pues es como una actriz o un actor, ¿no? Cuando sale a actuar está nervioso porque le importa lo que hace. Entonces es importante que nunca perdamos ese miedo porque es lo que te hace levantarte cada mañana. Sí, No sé si he respondido a la pregunta, pero... Hasta los mejores en su rubro, deporte, lo que sea, se Sí. siguen poniendo nerviosos ante cualquier escenario y eso es una buena señal. En verdad es una señal de que te importa, como dices. Pero el síndrome del impostor, ahí me gustaría hacer un doble clic porque creo que todos los tenemos y es algo que se repite. O sea, es como que por ahí antes lo tenía con algo, pero luego me enfrento a cosas nuevas y me vuelve a venir y entonces como que siempre viene, ¿no? Siempre. ¿Cómo luchas contra ello? O sea, ¿alguna técnica? ¿Qué te dices? ¿Qué se Sí, dicen? Porque yo creo que está en todos los que emprendemos sí, ese síndrome. está en el día a día, en el ahora a hora, casi. Para mí, yo creo que es muy importante también sentirte esa humildad, ¿no? Porque creo que ni cuando van las cosas muy bien eres el rey del mambo, ni cuando van las cosas mal eres el peor, ¿no? Ni hacerte entender a ti mismo que si algún día las ventas no salen es, hostia, no sois lo suficiente, no soy lo verdaderamente bueno, había hecho un plan de negocio o había pensado esto y no está funcionando, tampoco te tienes que hundir, ¿no? Son pues cosas que pasan, los negocios son así, pueden ir bien o mal, pero yo creo que es muy importante, al menos cuando yo estoy solo, que soy el único socio, tener personas al lado también que te sepan levantar en los días malos y en los días buenos, que te sepan frenar y tener una constancia ahí muy, muy vital de lo que de verdad es tu proyecto, ¿no? Y sobre todo, si tú estás a gusto con lo que estás haciendo, es para mí y contento, lo verdaderamente importante. Habrán días mejores, peores, como todo, pero ni sentirte más ni sentirte menos, sino tener esa estabilidad. Y el punto principal para mí ha sido tener personas al lado que me han acompañado y que no digo, yo no tengo socios profesionales en la sociedad, pero sí tengo socios sentimentales, ¿no? Que me apoyan y me ayudan día a día a poder llevarlo lo mejor posible. Mira, yo estaba pensando, puede sonar bastante tonto, pero a mí me funciona, que es recordar todo lo que hemos hecho ya. Entonces, una manera muy fácil de hacerlo es entras en la app de Instagram, te pones en el archivo de tus historias y vas mirando todo lo que has ido haciendo. Y dices, ostras, hace 3 semanas estábamos aquí, hace 1 año hicimos esto, hace 2 aquello. Y te das cuenta de que has hecho un viaje donde empezaste aquí y has ido creciendo aquí. Y como dice Paul, hay días que vuelves atrás. Porque, por ejemplo, ahora mismo estamos padeciendo una crisis mundial. Y se nota. Y se nota, en mi caso se nota. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar, ostras, no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, cómo es que este mes de abril no estoy facturando como el anterior, ¿dónde he fallado? No es tanto analizarte a ti como también observar lo que hay fuera, ¿no? Y te das cuenta que el vecino está padeciendo lo mismo que tú. Vale, ¿será que es un problema común? El síndrome del impostor, como tú has dicho, siempre va a volver. ¿Por qué? Porque estás avanzando, porque tienes retos nuevos. Y si tienes retos nuevos, está bien, porque si te pones en tu zona de confort y siempre haces lo mismo, ¿dónde hay evolución? Entonces, bienvenido, síndrome del impostor. Han dicho varias cosas que me han gustado. También darse el espacio a cometer errores, ¿no? También un poco es como decir, bueno, no pasa nada, amistarse con el error porque es parte del camino. proceso. O sea, si no me equivoco, nuevamente, no estoy empujando esos límites, ¿no? Y a veces como que nos autoflagelamos con el error y es parte de... También antes hablaste del Mago Pop, alto show, muy buen show.
¿Qué otras fuentes de inspiración tienen ustedes para buscar esa creatividad, el hacer cosas diferentes, eh, ir evolucionando? También como que tenemos que absorber, siento yo, cuando estamos liderando un proyecto, ustedes también que tienen algo de experiencial, como que tienes que estar buscando cosas diferentes, buscar inspiración, ¿dónde la buscan? Yo, sobre todo, a veces, pues mi pareja me echa la bronca porque ves el consumo del móvil, ¿no? De las aplicaciones y yo le digo, no estoy viendo, estoy trabajando en mi creatividad de los diferentes campos, diferentes marcas, diferentes conceptos que la gente está haciendo y que le están yendo muy bien, ¿no? De sacar. A mí me puede venir la inspiración desde una marca de moda que está haciendo una campaña y yo la adapto, la intento adaptar a mi producto y a lo que quiero conseguir y a lo que también creo que puede buscar mi público, en mi comunidad, hasta leyendo un libro, hasta viendo una película, viendo una serie o viajando, ¿no? Entonces, son tantos inputs que yo recibo en la cabeza que sobre todo me va muy bien también apuntarlos y ver, pues esto así, esto así, esto lo he visto así, así y es una constante el hecho de la creatividad, de diferentes cosas que cada vez, en cada viaje, en cada momento, yo a veces me he tenido que parar de lo que estaba haciendo porque se me ha venido una idea a la cabeza en un anuncio que he visto, le he apuntado y he dicho, hostia, pues desde aquí saco esa creatividad, ¿no? Son diferentes inputs, insights de diferentes campos donde yo después, con la filosofía que nosotros queremos proyectar, le damos la forma. En mi caso, no tengo un referente especial. La verdad es que creo que nosotras fuimos bastante pioneras en nuestro territorio haciendo esto. Hay otra empresa en el Empordà que también se dedica a hacer experiencias gastronómicas que se llama La Gastronómica. Ellos ya llevan más tiempo que nosotras y sí que han sido un ejemplo a nivel de profesionalización, porque veíamos su trabajo y decíamos, qué limpio, ¿no? Y cuando tú empiezas al principio, pues intentas hacerlo con lo que tienes, los recursos que tienes en ese momento, ¿no? Entonces esto a mí me inspira a mejorar. Estoy con Paul. Instagram, Pinterest, un anuncio, una peli, un libro. Te puede siempre venir una idea, pero a mí, personalmente, cuando consumo mucho contenido, me saturo mucho. Y también hay otro concepto que es un poco que me pongo un límite, que es la comparación. Entonces, ¿cuándo yo soy más creativa? Cuando no estoy haciendo nada. Cuando paro de verdad. Cuando estoy en la playa, caminando. O cuando necesito aterrizar mis pensamientos, me voy a caminar entre viñedos. Ahí me viene mi idea. No una idea que yo no hago esto de apuntar, sino me viene cuando estoy con paz mental, ¡puf!, sale de forma como espontánea. Y así nace mi creatividad. En cambio, mi socia es como una olla a presión. Es una chica extremadamente creativa. Tiene un nivel de productividad heavy. Cuando yo soy más pausada, más despistada también. Entonces, al principio nos tuvimos que adaptar a trabajar juntas, porque no éramos ni amigas, éramos conocidas. Todo empezó a través de una conversación de Instagram. Esto ya te lo explicaré en otro podcast. Pero la verdad es que cuando ella está más en auge, es cuando yo estoy más relajada también, ¿sabes? Entonces como que nos equilibramos muchísimo. Creo que cada persona es creativa a su manera y se inspira a su manera también. No hay un truco, es tu forma de ser. Claro. Buscar tu método, tu forma, también el autoconocimiento creo que aquí ayuda un montón también, conocerse y entender bien cuáles son tus ritmos. Muy importante también al momento de trabajar con gente. ¿Hay algo que quieras comentar ahí? No, Ok, no. como te vi. En cuanto a personas, a mí me gustaría tocar un tema de personas porque es algo que en el sector, no sé si ustedes absorben mucho, digamos, noticias, newsletters del sector hospitality y tal, pero se habla mucho de una crisis de personas que está complejo
captar talento, trabajar con nuevas personas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes eso? Porque también aquí es importante, estamos en el set, donde se forman los futuros profesionales del sector. Entonces, ¿qué experiencia están teniendo ustedes en cuanto a contratación, por ejemplo, en tu caso? ¿Cómo lo estás viviendo actualmente? A ver, siendo totalmente realistas y diciendo todos los que dicen pues los diarios, los newsletters y demás, sí que es cierto que hay una crisis del sector, porque sí que la hay. Las cosas como son. Yo he tenido episodios importantes de gente que me ha dejado colgada, gente que a lo mejor tenías entrevistas y tenías a 10 candidatos que te habían dicho que sí que iban a venir a la entrevista, no se ha presentado nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también hay una parte de que el empresario o el emprendedor tenga unas condiciones totalmente óptimas para el trabajo. Eso también es una parte súper, súper importante, ¿no? Sí que es cierto que en el mundo de la restauración pues es un poco complejo la conjugación esa de vida personal, vida laboral. Se está cambiando bastante, nos estamos poniendo las pilas todas esas marcas o todos esos restaurantes, esos negocios para conciliar esa vida que es súper importante porque las generaciones es lo que demandan. Antes podías estar 12, 10, 11, 12, 13, 14 horas y trabajabas y ibas y lo hacías, pero ahora la gente no lo quiere hacer y es totalmente comprensible y respetable. Sí que hay un problema, lo que pasa es que nosotros dentro es sobre todo cuidar la filosofía de marca a nivel de personas, es decir, tener unos horarios que puedan ser lo más compatibles posibles con esa conciliación, tener unas condiciones también económicas dada la situación en la cual estamos, pero sí que es un reto tanto para la parte del trabajador que muestre, sobre todo para mí, yo no busco personas que sepan hacer tortillas, sino busco personas que quieran hacer tortillas, en el sentido de que tengan la actitud y la proactividad suficiente como para que cuando pasen la puerta del tort, vayan y quieran hacer las mejores tortillas y que cada tortilla la haga para su abuelo, su madre, su padre, su amigo o quien sea, ¿no? Pero sí que es cierto que detrás de eso tiene que haber una filosofía de trabajo lo suficientemente cómoda para la persona, para que se sienta a gusto, esté motivada y cada día, obviamente, aunque tenga días mejores y peores, pues quiera venir y esté lo suficientemente con energía para poder hacer esto. O sea, para mí son las dos vertientes, tanto del trabajador como de la persona que da el trabajo, que sea lo más complementario posible. Yo en mi caso, nosotros no tenemos trabajadores, no los queremos tampoco. Pero el concepto de que no queremos crecer como una empresa con muchísimos trabajadores porque creemos que se perdería nuestra esencia. Entonces, mi consejo para los estudiantes que están en el CET y en otras universidades, escuelas especializadas en gastronomía o turismo, es que se apasionen por algo y que no tengan miedo a perseguir sus sueños. Yo recuerdo darme de alta como autónoma en julio de 2020 y cuando me di la primera ducha como autónoma pensé, ¿qué estoy haciendo? Pero luego, mirando para atrás, pienso, es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque soy libre haciendo lo que quiero y trabajo 12, 14 horas en eventos a veces, pero los hago yo, con mis manos. Los he diseñado, los he defendido. He cogido personal que me ayude, alguna ETT, por ejemplo, camareros si los he necesitado. Pero sentirte autorrealizado es brutal. Y te vas a equivocar, lo que has dicho antes. La vas a acertar. Pero yo animo a la gente a que persiga sus sueños, que no tengan miedo, que ser autónomo en este país realmente no está bien. Es decir, no nos ayudan, ¿vale? Pero te diré que es una oportunidad para ti, para hacer lo que realmente quieres. Entonces, puedes estudiar también para ser tu empresario, aunque como yo hace 10 años atrás no quisiera serlo. La inteligencia artificial ya está entrando en los hoteles, te guste o no. La pregunta no es si va a impactar tu operativa,
es si vas a estar preparado para ello. Y si vas a saber aplicarla de manera estratégica con tus tareas y procedimientos diarios. Y es por ello que hemos creado nuestra formación de inteligencia artificial aplicada a Hospitality. En ella no hay nada de teoría abstracta y generalista. Hay herramientas, casos de uso concretos. Y ejemplos reales para que pongas en práctica desde el día 1 en tu hotel. Así que si quieres aplicar IA de manera real en tu hotel y sin humo, te dejamos el enlace a nuestras formaciones de inteligencia artificial en la descripción del episodio. Hay una cosa que os comentaba acerca de actitud. Me acuerdo que estuve entrevistando a director de un hotel y decía, yo contrato por actitud, no aptitud. Es como que no me importa mucho lo que saben hacer, me importa que tengan la actitud de querer aprender lo que tengan que aprender para hacer bien su trabajo. Y es súper importante tener una buena actitud. Y es verdad que a veces... Total. Sí, Es que para mí la actitud viene, no se aprende. O sea, es como si tú tienes y quieres hacer las cosas, vas a por ello y lo haces, ¿no? No te tienen que decir, no, mira, espabila. ¿No? Es algo que viene innato en cada una persona. Y también, obviamente, depende de muchos factores, de cómo estés tú, etc., de muchas cosas, ¿no? Pero es algo, sobre todo a nivel profesional, cuando tú vas a un trabajo, y yo es lo que valoro mucho más, la actitud y sobre todo el compromiso, porque a mí me darás una confianza para que a lo mejor de aquí 3 meses te tenga que delegar un trabajo y yo esté plenamente confiado en que tú vas a hacer ese trabajo súper bien y yo pueda hacer otras cosas, que es parte del crecimiento también de una empresa, ¿no? El delegar en las personas, que tengan esa confianza y que tú les transmitas esa confianza, pero que también ellos te generen esa confianza para poder estar tranquilo y poder hacer otras tareas, ¿no? Porque si no es que es imposible tener o poder o querer escalar un negocio, si lo quieres escalar. Mira, yo quería añadir algo a eso, porque, por ejemplo, puede que haya sido un poco tajante cuando he dicho no queremos trabajadores, pero pero es una decisión que ustedes entienden qué es lo que quieren ser. sí, pero por ejemplo colaboramos con otros profesionales, es decir, trabajamos con otros autónomos que pues tienen su propio proyecto, pero nos ayudan, nos dan apoyo, sumamos juntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que creo que también es importante hablar, y sobre todo para el sector femenino, mi socia está embarazada. Las dos somos autónomas. Entonces, ahora tenemos que sumar, queremos sumar con otra persona que nos dé apoyo, que sume al proyecto, que pueda delegar lo que Clara no podrá hacer en 4 o 5 meses. Y qué bonito también contar con esas personas, ¿no? Entonces, es importante tener una red de profesionales cerca que tú puedas confiar y delegar, ¿no? Y confiar también en que estará bien. Las mujeres que somos emprendedoras pensamos que ser madres puede parar nuestra carrera profesional. Y al contrario, creo que vamos a ser mejores. Es decir, nos hará tener una visión de cómo cuidar de una forma muy diferente, ¿no? Porque al final, para nosotros, nuestro proyecto ya es como nuestro primer hijo, ¿no? Entonces, es como el día que lo vas a llevar, el primer día a la llar d'infants, ¿no? Para mí será como el primer día que todas las responsabilidades de Clara estén en otra persona, será hacer el mismo ejercicio, ¿no? Y será cuidar, acompañar y evolucionar, ¿no? Entonces, todo puede evolucionar y creo que es importante también. Y qué difícil es delegar aparte al principio, eso es un tema psicológico casi, o sea, se puede hablar mucho Sí. acerca de cómo delegar y tal, pero es difícil, ¿eh? Porque es como dices, es tu primer bebé, o sea, tu proyecto es como tu bebé, tu hijo, y delegar cuesta. Todos hemos pasado por ahí. Como para ir cerrando, me gustaría saber si ustedes están pensando un poco en cómo pueden evolucionar las experiencias gastronómicas en el futuro cercano, si ven algunas oportunidades, cosas que creen que no se están haciendo aún, que están saliendo, quizás pueden ser tecnológicas o no, pero cómo ven esa evolución de la experiencia gastronómica, porque creo que como consumidores, usuarios, estamos un poco siempre buscando también la novedad, ¿no? O si también, totalmente válido, digan, no, o sea, yo veo que
yo conecto con la tierra, con lo auténtico, y para mí la evolución va más hacia Lo de antes, ¿no? ir más a lo tradicional, Mm. porque también seguro que yo creo que va por ahí. O sea, mucho de lo tangible va más a desconexión, no más 100%. digital, tal. O sea, que cuénteme cómo lo ven 100%. ustedes. Para mí hay dos cosas aquí, ¿no? Al ir a un poco a lo de antes, esa tradición, ¿no? En un mundo pues tan deprisa, tan digital, tan de tantos insights diarios, inputs, todo, buscas un poco pues lo que te hacía la añoranza, todo lo que te venía un poco de esa infancia, ¿no? Lo que hacías un poco antes traducido a una versión pues más gastronómica. Estamos viendo ahora cada vez que son más tendencia aquí en Barcelona y en otras ciudades del país, cómo salen más bodegas o se están recuperando más bodegas, ¿no? Se están recuperando platos como el fricandó, ¿sabes? Que antes estaban y seguirán estando, pero les estamos dando ahora un poco más de importancia porque estábamos probando otros tipos de conceptos, ¿no? Entonces, uno es ese y para mí el otro es la especialización, es decir, el monoproducto. Para mí es básico, ¿no? Y creo que cada vez los consumidores, los clientes, buscan algo pequeño, pero que de verdad esa cosa que tú estés haciendo la estés haciendo súper bien, ¿no? Porque esto también te va a dar una parte de estandarización, ¿no? Que para mí también es muy importante el hecho de que si haces una cosa, hazla, pero hazla súper, súper bien, ¿no? Y el monoproducto en parte también te ayuda a esto, ¿no? A esa especialización que busca, pues el mejor sitio de pasta, el mejor sitio tal, ¿sabes? Todas estas cositas que para mí cada vez van a estar más en tendencia y ya lo están en súper tendencia, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paul, con el ejemplo del fricandó que has dicho, por ejemplo, ¿no? Porque realmente la globalización nos ha abierto los ojos y la mirada a un universo em, multicultural, pero no tenemos que dejar de lado nuestra propia cultura. Entonces, creo que el futuro va, sobre todo también en lo que has comentado, a desconexión, volver a la raíz. Por ejemplo, creo que una experiencia que va a ser popular en el próximo 5 años es irte a pasturar con ovejas en la montaña. Ir a lo primitivo. O sea, los primeros oficios del mundo fueron la caza y el pastor, el cazador y el pastor. Y vamos a volver a eso, vamos a volver a lo primitivo, a lo de donde salimos, ¿no? Todo es cíclico. Entonces, creo que está mucho en auge esta parte de volver atrás, como lo hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Lo que has comentado, cada vez crecen como setas, pequeños proyectos porque estoy recuperando el viñedo de mi abuelo, ahora fermentamos en tinaja porque queremos la mineralidad del suelo en el vino. Creo que volvemos a la pureza y va por ahí, a la sencillez. Menos es más. Creo que ese es el futuro y es el futuro que quiero ver realmente, porque a mí, yo puede que sea un poco arcaica, medieval, yo qué sé, pero me da un poco de miedo la tecnología. No quiero trabajar para la tecnología. Y las cosas que están haciendo dan Sí, un poquito de no. miedo. Yo estoy muy metido en tecnología, pero tengo mucho de esas contradicciones. A mí mm, me da mucho me miedo. Sí. interesa, pero digo, uy, Y total, y al final también para mí la idea un poco del proyecto de Tort, aparte de querer hacer de un plato tradicional algo un poco más atractivo y diferente a nivel de producto, era si nosotros tenemos la mejor gastronomía del mundo o una de las mejores, aparte de decirlo yo, que lo digo con orgullo, también nos lo dicen desde fuera, ¿por qué no tenemos ninguna marca de restauración con producto de aquí globalmente o mundialmente conocida, ¿no? Entonces, tenemos la burger, la pizza, el sushi, las milanesas, todo que nos viene de afuera, que está súper bien, está súper correcto, pero algo tan nuestro, porque no lo potenciamos aquí y lo llevamos fuera, ¿no? Y es un poco nuestra misión y nuestro propósito de marca y de empresa de potenciarlo aquí y si todo va bien y todo funciona, llevarlo fuera y convertirnos la Tort en la primera marca de restauración con producto de aquí globalmente conocido. bien, soñando en grande, me gusta. Y tanto. Para ir cerrando, cuenten la gente que nos está escuchando, viendo, dónde los pueden encontrar,
dónde pueden probar estas experiencias, las tortillas. A mí ya me está entrando hambre de tanto hablar. ¿Dónde está el local? ¿Dónde está la web? Vale. Cuéntenlo, igual pondremos todos los enlaces en la descripción, pero sí, cuéntenos un poquito eso. Pues después de 3 años de un súper viaje, ahora mismo y después de plantear muchos escenarios, ahora mismo nosotros estamos en Madrid, en Delivery con Glovo y con Uber Eats. Volveremos a Barcelona si todo va bien a principios de mediados de este mes de que viene de mayo. Y si todo aún va mejor, abriremos otro local físico aquí en Barcelona y ya nos podréis probar otra vez físicamente. Antes teníamos un par de locales, hemos hecho un cambio y a través de nuestra web, cuando todos estemos ya operativos, también nos lo podréis pedir y os lo traeremos a casa. En nuestro caso, nos podéis encontrar muy activamente en Instagram, que es @caramcaram. Y ahí colgamos todas las experiencias que hacemos, también nuestra agenda está actualizada. Nosotras no tenemos un espacio físico, sino que somos como, bueno, estamos siempre en ruta en diferentes pueblos y ciudades de Cataluña, pero también hemos ido a Madrid, hemos estado en Andorra trabajando y podréis venir a una cata nuestra, una cata de aceites, de vinos, de diferentes productos. Y en nuestra web ahí encontraréis todas las experiencias que ofrecemos y tanto si sois del sector público y necesitáis a alguien que os ayude a montar un evento en una feria o a presentar productores, nosotras podemos ayudaros, como empresas corporativas que quieran hacer que sus empleados conecten entre ellos y conecten con lo esencial, lo primitivo un poco que decíamos. Ahí nos podéis contactar para crear algo a medida para vosotros. Genial, muchísimas gracias, Gemma, Paul, al set también, y hasta la próxima. Sí, muchas gracias, ha sido un placer.